Cuento de Julio Cortázar, La noche de mantequilla. Eran esas ideas que se le ocurrían a Peralta. Él no daba mayores explicaciones a nadie, pero esa vez se abrió un poco más y dijo que era como el cuento de la carta robada. Esteves no entendió al principio y se quedó mirándolo a la espera de más. Peralta se encogió de hombros como quien renuncia a algo y le alcanzó la entrada para la pelea. Esteves vio bien grande un número 3 en rojo sobre fondo amarillo y abajo 235. Pero ya antes, como no verlo con esas letras que saltaban a los ojos, Monzón versus Nápoles. La otra entrada se la harán llegar a Walter, le dijo Peralta. Vos estarás ahí antes que empiecen las peleas. Nunca repetí instrucciones y Esteves escuchó reteniendo cada frase y cada palabra. Walter llegará en la mitad de la primera preliminar, tiene el asiento a tu derecha. Cuidado con los que se avivan a último momento y buscan mejor sitio. Decile algo en español para estar seguro. Él vendrá con una de esas carteras que usan los hippies, la pondrá entre los dos, si es un tablón, o en el suelo si son sillas. No le hablé más que de las peleas y fíjate bien alrededor, seguro habrá mexicanos o argentinos. Tenelos bien marcados para el momento en que pongas el paquete en la cartera. ¿Walter sabe que la cartera tiene que estar abierta?, preguntó Esteves. Sí, dijo Peralta, como sacándose una mosca de la solapa. Solamente espera hasta el final cuando ya nadie se distrae. Con Monzón es difícil distraerse, dijo Esteves. Con mantequilla tampoco, dijo Peralta. Nada de charla, acordate. Walter se irá primero, vos dejá que la gente vaya saliendo y andate por otra puerta. Volvió a pensar en todo eso como un repaso final mientras el subte lo llevaba a La Défense, entre pasajeros que por la pinta iban también a ver la pelea, hombres de A3 o A4, franceses marcados por la doble paliza de Monzón a Boutier, buscando una revancha vicaria o acaso ya conquistados secretamente. Qué idea genial la de Peralta, darle esa misión que por venir de él tenía que ser crítica y a la vez dejarlo ver de arriba una pelea que parecía para millonarios. Yo había comprendido la alusión a la carta robada. ¿A quién se le iba a ocurrir que Walter y él podrían encontrarse en el box? En realidad no era una cuestión de encuentro, porque eso podía haber ocurrido en 1000 rincones de París, sino de responsabilidad de Peralta, que medía despacio cada cosa. Para los que pudieran seguir a Walter o seguirlo a él, un cine o un café o una casa, eran posibles lugares de encuentro esos, pero esa pelea valía como una obligación para cualquiera que tuviese la plata suficiente, y si por ahí los seguían se iban a dar un chasco del carajo delante de la carpa de circo montada por Alain Delon. Allí no entraría nadie sin el papelito amarillo. Las entradas estaban agotadas desde una semana antes, lo decían todos los diarios. Más todavía a favor de Peralta. Si por ahí lo venían siguiendo, lo seguían a Walter, imposible verlos juntos. Salida, dos aficionados entre miles y miles que asomaban como bocanadas de humo del metro y de los ómnibus, apretándose a medida que el camino se hacía uno solo y la hora se acercaba. Vivo Alain Delon, una carpa de circo montada en un terreno baldío al que se llegaba después de cruzar una pasarela y seguir unos caminos improvisados con tablones. Había llovido la noche anterior y la gente no se apartaba de los tablones, ya desde la salida del metro orientándose por las enormes flechas que indicaban el buen rumbo, y Monzón Nápoles a todo color. Vivo Alain Delon, capaz de meter sus propias flechas en el territorio sagrado del metro, aunque le costara plata. A Esteves no le gustaba el tipo, esa manera prepotente de organizar el campeonato mundial por su cuenta, armar una carpa, y dale que va previo pago de qué sé yo cuánta guita, pero había que reconocer, algo daba en cambio. No hablemos de Monzón y mantequilla, pero también las flechas de colores en el metro, esa manera de recibir como un señor, indicándole el camino a la hinchada que se hubiera armado un lío en la salida y los terrenos baldíos llenos de charcos. Esteves llegó como debía, con la carpa a medio llenar, y antes de mostrar la entrada se quedó mirando un momento los camiones de la policía y los enormes trailers iluminados por fuera, pero con cortinas oscuras en las ventanillas,
que comunicaban con la carpa por galerías cubiertas como para llegar a un avión. Ahí estaban los boxeadores. Ahí están, pensó Esteves, el tráiler blanco y más nuevo seguro que es el de Carlitos. A ese no lo mezclan con los otros. Nápoles tendría su tráiler del otro lado de la carpa, la cosa era científica y de paso pura improvisación, mucha lona, tráilers encima de un terreno baldío. Así se hace la guita, pensó Esteves. Hay que tener la idea y los huevos, che. Su fila, la quinta a partir de la zona del ringside, era un tablón con los números marcados en grande. Ahí parecía haberse acabado la cortesía de Alain Delon, porque fuera de las sillas del ringside, el resto era de circo y de circo malo, puros tablones, aunque eso sí, unas acomodadoras con minifaldas que te apagaban de entrada toda protesta. Esteves verificó por su cuenta el 235, aunque la chica le sonreía, mostrándole el número como si él no supiera leer. Se sentó a hojear el diario que después le serviría de almohadilla. Walter iba a estar a su derecha y por eso Esteves tenía el paquete con la plata y los papeles en el bolsillo izquierdo del saco. Cuando fuera el momento podría sacarlo con la mano derecha, llevándolo inmediatamente hacia las rodillas. Lo deslizaría en la cartera abierta a su lado. La espera se le hacía larga. Había tiempo para pensar en Marisa, en el pibe, que estarían acabando de cenar, el pibe ya medio dormido y Marisa mirando la televisión. A lo mejor pasaban la pelea y ella la veía, pero él no iba a decirle que había estado, por lo menos ahora no se podía. O a lo mejor alguna vez cuando las cosas estuvieran más tranquilas. Abrió el diario sin ganas, Marisa mirando la pelea. Era cómico pensar que no le podría decir nada con las ganas que tendría de contarle, sobre todo si ella le comentaba de Monzón y de Nápoles. Entre las noticias del Vietnam y las noticias de policía, la carpa se iba llenando. Detrás de él, un grupo de franceses discutía las chances de Nápoles. A su izquierda acababa de instalarse un tipo cajetilla que primero observó largamente y con una especie de horror el tablón donde iban a envilecerse sus perfectos pantalones azules. Más abajo había parejas y grupos de amigos, y entre ellos 3 que hablaban con un acento que podía ser mexicano. Aunque Esteves no era muy ducho en acentos, los hinchas de Mantequilla Nápoles debían abundar esa noche en que el retador aspiraba nada menos que a la corona de Carlos Monzón. Aparte del asiento de Walter quedaban todavía algunos claros, pero la gente se agolpaba en las entradas de la carpa. Las chicas tenían que emplearse a fondo para instalar a todo el mundo. Esteves encontraba que la iluminación del ring era demasiado fuerte y la música demasiado pop, pero ahora que empezaba la primera preliminar, el público no perdía tiempo en críticas y seguía con ganas una mala pelea de apuro, zapallazo y clinch. En el momento en que Walter se sentó a su lado, Esteves llegaba a la conclusión de que ese no era un auténtico público de box. Por lo menos alrededor de él. Se tragaban cualquier cosa por esnobismo, por puro ver a Monzón o a Nápoles. Disculpe, le dijo Walter acomodándose entre Esteves y una gorda que seguía la pelea semiabrazada a su marido también gordo y con aire de entendido. Y Esteves le contestó a Walter: póngase cómodo. No es fácil, estos franceses calculan siempre para flacos. Walter se rió mientras Esteves empujaba suave hacia la izquierda para no ofender al de los pantalones azules. Al final quedó espacio para que Walter pasara la cartera de tela azul desde las rodillas al tablón. Ya estaban en la segunda preliminar, que también era mala. La gente se divertía sobre todo con lo que pasaba fuera del ring. La llegada de un espeso grupo de mexicanos con sombreros de charro, pero vestidos como lo que debían ser, unos bacanes capaces de fletar un avión para venirse a hinchar por Mantequilla desde México, tipos petizos y anchos, de culos salientes y caras a lo Pancho Villa, casi demasiado típicos mientras tiraban los sombreros al aire, como si Mantequilla Nápoles ya estuviera en el ring gritando y discutiendo antes de incrustarse en los asientos del ringside. Alain Delon debía tenerlo todo previsto, porque los altoparlantes escupieron ahí nomás una especie de corrido que los mexicanos no dieron la impresión de reconocer demasiado. Esteves y Walter se miraron irónicos y en ese mismo momento, por la entrada más distante, desembocó un montón de gente encabezado por 5 o 6 mujeres más anchas que altas, con pullovers blancos y gritos de ¡Argentina! ¡Argentina!, mientras los de atrás enarbolaban una enorme bandera patria y el grupo se abría paso contra
acomodadoras y butacas, decidido a progresar hasta el borde del ring donde seguramente no estaban sus entradas. Entre gritos delirantes terminaron por armar una fila las acomodadoras. Delon parecía haber gastado mucha plata en mojarritas cuando los dos tiburones estarían ya listos en sus trailers, y era lo único que le importaba a la gente. Hubo como un cambio instantáneo en el aire. Algo se trepó a la garganta de Esteves. De los altoparlantes venía un tango tocado por una orquesta que bien podía ser la de Pugliese. Solo entonces Walter lo miró de lleno y con simpatía, y Esteves se preguntó si sería un compatriota. Casi no habían cambiado palabra, aparte de algún comentario pegado a una acción en el ring. A lo mejor uruguayo o chileno, pero nada de preguntas. Peralta había sido bien claro: gente que se encuentra en el box y da la casualidad que los dos hablan español. Bueno, ahora sí, dijo Esteves. Todo el mundo se levantaba a pesar de las protestas, los silbidos por la izquierda, ese revuelo clamoroso y los sombreros de charro volando entre ovaciones. Mantequilla Nápoles trepaba al ring, que de golpe parecía iluminarse todavía más. Walter y Esteves no podían ver el acceso al otro lado del ring. De pronto el clamor como única señal. Monzón de espaldas hablando con los suyos. Nápoles yendo hacia él. Una pena saludo entre flashes y el árbitro esperando que bajaran el micrófono. La gente que volvía a sentarse poco a poco. Un último sombrero de charro yendo a parar muy lejos, devuelto en otra dirección por pura joda. Boomerang tardío en la indiferencia, porque ahora las presentaciones, los saludos, Georges Carpentier, Nino Benvenuti, un campeón francés, Jean-Claude Boutier, al que Monzón había derrotado, fotos, aplausos, el ring vaciándose de a poco, el himno mexicano con más sombreros y al final la bandera argentina desplegándose para esperar el himno. Esteves y Walter sin pararse, aunque a Esteves le dolía, pero esa era una cosa, no era cosa de chambonear a esa altura. En todo caso le servía para saber que no tenía compatriotas demasiado cerca. ¿Qué pálpito tenés?, le preguntó Esteves. Estaba nervioso, infantilmente emocionado ahora que los guantes se rozaban en el saludo inicial, y Monzón de frente armaba esa guardia que no parecía una defensa, los brazos largos y delgados, la silueta casi frágil frente a Mantequilla, más bajo y morrudo, soltando ya 2 golpes de anuncio. Siempre me gustaron los desafiantes, dijo Walter, y atrás un francés explicando que a Monzón lo iba a ayudar la diferencia de estatura, golpes de estudio, Monzón entrando y saliendo sin esfuerzo, round casi obligadamente parejo. Así que le gustaban los desafiantes. Desde luego no era argentino, porque entonces, pero el acento clavado, qué sé yo, un uruguayo, le preguntaría a Peralta, que seguro no le iba a contestar. En todo caso no debía llevar mucho tiempo en Francia, porque el gordo, abrazado a su mujer, le había hecho algún comentario y Walter contestaba en forma tan incomprensible que el gordo hacía un gesto desalentado y se ponía a hablar con uno de más abajo. Nápoles pega duro, pensó Esteves inquieto. 2 veces había visto a Monzón tirarse atrás y la réplica llegaba un poco tarde. A lo mejor había sentido Monzón los golpes. Era como si Mantequilla comprendiera que su única chance estaba en la pegada. Boxearlo a Monzón no le serviría como siempre le había servido. Su maravillosa velocidad encontraba como un hueco, un torso que viraba y se le iba mientras el campeón llegaba 1, 2 veces a la cara, y el francés de atrás repetía ansioso: ya ve cómo lo ayudan los brazos. Quizá la segunda vuelta había sido de Nápoles. La gente estaba callada, cada grito nacía aislado y era como mal recibido. En la tercera vuelta Mantequilla salió con todo, y entonces lo esperable, pensó Esteves. Ahora van a ver la que se viene. Monzón contra las cuerdas era un sauce cimbreando, un 1-2 de látigo, el clinch fulminante para salir de las cuerdas, una agarrada mano a mano hasta el final del round, los mexicanos subidos en los asientos y los de atrás vociferando protestas o parándose a su vez para ver. Linda pelea, che, dijo Esteves. Así vale la pena, ja, ja. Sacaron cigarrillos y al mismo tiempo los intercambiaron sonriendo. El encendedor de Walter llegó antes. Esteves miró un instante su perfil, empezó a calcular: estudiante, ingeniero, qué sé yo, rajando de allá como tantos, entrando en la lucha con amigos muertos en Montevideo, Buenos Aires. ¿Quién te dice en Santiago? Tendría que preguntarle a Peralta, aunque después de todo seguro que no volvería a verlo a Walter. Cada uno por su lado se acordaría alguna vez que se habían encontrado la noche de Mantequilla.
que se estaba jugando a fondo en la quinta vuelta. Ahora un público de pie delirante. Los argentinos y los mexicanos barridos por una enorme ola francesa que veía la lucha más que los luchadores, que atisbaba las reacciones, el juego de las piernas, y al final Esteves se daba cuenta que casi todos entendían la cosa a fondo. Apenas uno que otro festejando idiotamente un golpe aparatoso y sin efectos, mientras se perdía lo que de veras estaba sucediendo en ese ring, donde ya Monzón aprovechaba una velocidad que a partir de ese momento distanciaba más y más la de Mantequilla, cansado, tocado. Y bueno, es así, dijo Walter, entendiendo y tirándole el paquete. Si no se puede, no se puede. Esteves lo miró a Walter, que sacaba otra vez los cigarrillos, y ahí le dio el paquete. Y bueno, es así. Si no se puede, no se puede. Es difícil hablarse en el griterío. El público sabía que el round siguiente podía ser el decisivo. Los hinchas de Nápoles lo alentaban casi como despidiéndolo. Mantequilla apuraba el clinch como quien se tira al agua. Esteves ducho en eso veía a Mantequilla pesado. Monzón ya se movía tranquilo y a sus anchas. Walter se sentó enderezando la cartera sin mirarla, y Esteves, siguiéndolo más despacio, hizo resbalar el paquete en una fracción de segundo y volvió a levantar la mano vacía para gesticular su entusiasmo en las narices del tipo de pantalón azul, que no parecía muy al tanto de lo que estaba sucediendo. Eso es un campeón, le dijo Esteves sin forzar la voz, porque de todos modos el otro no lo escucharía en ese clamor. Carlitos, carajo. Miró a Walter, que fumaba tranquilo. El hombre empezaba a resignarse. ¿Qué se le va a hacer? Si no se puede, no se puede. Todo el mundo parado a la espera de la campana del séptimo round. Un brusco silencio, el alarido unánime al ver la toalla en la lona, Nápoles en su rincón y Monzón avanzando con los guantes en alto, más campeón que nunca, saludando antes de perderse en el torbellino de los abrazos y los flashes. Era un final sin belleza, pero indiscutible. Mantequilla abandonaba para no ser el punching ball de Monzón. Toda esperanza perdida ahora, que se levantaba para acercarse al vencedor y alzar los guantes hasta su cara, casi una caricia, mientras Monzón le ponía los suyos en los hombros y otra vez se separaban. Fue una linda pelea, le dijo Walter, que se colgaba la cartera en el hombro y movía los pies como si se hubiera calambrado. Podría haber durado más, dijo Walter. Seguro que los segundos de Nápoles no lo dejaron salir. ¿Para qué? Ya viste cómo estaba. Estaba mal. Che, demasiado boxeador para no darse cuenta. Sí, pero cuando se es como él, hay que jugarse entero. Total, nunca se sabe. Con Monzón sí, dijo Esteves, y se acordó de las órdenes de Peralta. Tendió la mano cordialmente. Bueno, fue un placer, lo mismo digo. Hasta pronto, chau. Lo vio salir por su lado, siguiendo al gordo que discutía a gritos con su mujer, y se quedó detrás del tipo de los pantalones azules, que se apuraba poco a poco. Los franceses discutían sobre técnicas, pero a Esteves le divirtió ver que una de las mujeres abrazaba a su amigo o a su marido, gritándole vaya a saber qué al oído. Lo abrazaba, lo besaba en la boca y en el cuello. Salvo que el tipo sea un idiota, pensó Esteves, tiene que darse cuenta de que ella lo está besando a Monzón. El paquete no pesaba ya en el bolsillo del saco. Era como si se pudiera respirar mejor, interesarse por lo que pasaba. Los mexicanos, la muchacha apretada al tipo, las puertas atestadas, una lenta salida cansada. Esteves informó. Claro, porque cuando salía, en la noche fría y lloviznando, al final la pasarela crujiendo bajo una carga crítica, estaban Peralta y Chávez fumando apoyados en la baranda, sin hacer un gesto, porque sabían que Esteves iba a verlos y que disimularía su sorpresa. Se acercaría como se acercó, sacando a su vez un cigarrillo. Y Esteves les informó. Lo hizo Moco. Peralta dijo, ya sé, yo estaba allí. Esteves lo miró sorprendido, pero ellos se dieron vuelta al mismo tiempo y bajaron la pasarela entre la gente que ya empezaba a irse. Supo que tenía que seguirlos, los vio salir de la avenida que llevaba al metro, entrar por una calle más oscura. Así que estuviste, dijo Esteves. No sabía que te gustaba el boxeo. Me importa un carajo, dijo Peralta, aunque Monzón vale la plata que cuesta. Fui para mirarte de lejos por las dudas, no era cosa que estuvieras solo. Si en una de esas, bueno, ya viste, sabés, el pobre Walter hinchaba por Nápoles. Y Peralta le contesta, no era Walter. El auto seguía hacia el sur. Esteves sintió confusamente que por esa ruta no llegarían a la zona de la Bastilla. Lo sintió como muy atrás, porque todo el resto era una explosión en plena cara. Monzón pegándole a él y no a Mantequilla. Ni siquiera pudo abrir la boca, se quedó mirando a Peralta y esperando.
Era tarde para prevenirte, dijo Peralta. Lástima que te fueras tan temprano de tu casa. Cuando telefoneamos, Marisa nos dijo que ya habías salido y que no ibas a volver. Tenía ganas de caminar un rato antes de tomar el metro. ¿Qué querés que haga?, dijo Esteves. Pero entonces decime. Todo se fue al diablo, dijo Peralta. Walter telefoneó al llegar a Orly esta mañana. Le dijimos lo que tenía que hacer, nos confirmó que había recibido la entrada para la pelea, todo estaba al pelo. Lo estaban esperando a la salida de Orly, dijo la voz de Chávez. Pero entonces, ¿quién era el que me tomó las cosas? Tuvieron 7 horas para sacarle los datos, dijo Peralta. La prueba, el tipo. Mañana lo van a encontrar en algún terreno baldío, dijo la voz de Chávez casi aburridamente. ¿Qué te importa ahora? Antes de venir a la pelea arreglé para que se las picaran de los aguantaderos, ¿sabes? Todavía me queda alguna esperanza cuando entré en esa carpa de mierda, pero él ya había llegado y no había nada que hacer. Pero entonces, cuando se fue con la plata y lo seguí, pero antes, si ya sabía, nada que hacer. Perdido por perdido, el tipo hubiera hecho la pata ancha ahí mismo y nos hubieran encanado a todos. Ya sabés que ellos están palanqueados. ¿Y qué pasó? Afuera lo esperaban otros 3, se fue tranquilo, entonces volví a la pasarela, nos esperaba Chávez y ahí tenés, anoté el número del auto. Nos estamos saliendo de París, dijo Esteves. Sí, vamos a un sitio tranquilo. Y el problema ahora sos vos. Te habrás dado cuenta, ¿no? ¿Por qué yo? Porque ahora el tipo te conoce y van a acabar por encontrarte y ya no hay aguantadero después de lo de guardia. ¿Me tengo que ir?, dijo Esteves. Pensó en Marisa, en el pibe, cómo llevárselos, cómo dejarlos solos. Todo se le mezclaba con árboles de un comienzo de bosque, el zumbido en los oídos, el nombre de Monzón, ese instante en que había habido como una pausa, la noche de Mantequilla en medio del ring, pobre viejo, el tipo había estado a favor de Mantequilla, y Chávez, el auto frenaba entre los árboles. Chávez cortó el motor, en la oscuridad ardió el fósforo de otro cigarrillo Peralta. Me tengo que ir entonces, repitió Esteves, a Bélgica, si te parece. Sí, estaría seguro si llegara, dijo, pero ya viste con Walter, tienen gente en todas partes y mucha manija. A mí no me van a agarrar, como Walter. ¿Quién iba a agarrarlo a Walter y hacerlo cantar? Vos sabés otras cosas que Walter no sabe. Eso es lo malo. A mí no me agarran, repitió Esteves. Mirá, solamente tengo que pensar en Marisa y el pibe. Ahora que todo se fue a la mierda, no los puedo dejar aquí. Se van a vengar con ella. En un día arreglo todo y me lo llevo a Bélgica. Lo veo al que sabés y sigo solo a otro lado. Un día es demasiado tiempo, dijo Chávez volviéndose en el asiento. Los ojos se acostumbraban a la oscuridad. Esteves vio su silueta, la cara de Peralta cuando se llevaba el cigarrillo a la boca y pitaba. Está bien, me iré lo antes que pueda, dijo Esteves. Ahora mismo, dijo Peralta, sacando la pistola. El gran cuento de Cortázar que compartimos, hemos leído La noche de Mantequilla, de Julio Cortázar. ¡Qué cuento!